Libro de Nahum, y en esta oportunidad vamos a estar leyendo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Libro del profeta menor Nahum, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, quiero escuchar amén. Si le queda más fácil, puede buscarlo desde Mateo y va retrocediendo. Nahum está antes de Sofonías, antes de Habacuc. Vemos la palabra bajo la bendición de Dios Padre, de Jesucristo, su Hijo, y el glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede mi memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. Vamos a orar. Yo te invito para que me acompañe y que abras tu corazón, porque de seguro Dios te va a hablar en esta noche. Soberano Dios y Padre celestial que estás en los cielos, Señor, venimos delante de ti, Dios, en esta noche de vigilia, Padre, para buscar tu rostro, para acercarnos, Dios mío, ante tu trono. Nos ponemos, Dios, delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, Señor. Nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, en esta hora. Dios, yo te presento, Señor, toda esta juventud, adolescente, Señor, que han decidido, Dios, buscar conocerte cada día más, Señor, y que no han cedido ante las tentaciones y los ataques del enemigo. Por eso te ruego, Señor, tú que eres un Dios fiel, tú que eres un Dios, Señor, misericordioso, que los bendiga. Oro para que abra su corazón, Dios, como lo hacía Lidia, Señor, que adoraba. Dios mío, y tú abriste su corazón para entrar en ella. Oro para que entres, Señor, y que en medio de tu palabra seas tú ministrando, Señor, el espíritu, el alma, el cuerpo. Señor, que seas tú levantando, Dios,
a mis hermanos, que seas tú aumentando la fe, que seas tú despertando su espíritu, que seas tú avivando el fuego, Dios mío, en sus vidas, que crezcan, Señor, Dios, así como tú quieres, Dios, que crezcamos cada día. Señor, que vayamos un codo más adelante, Dios, que boguemos más adentro. Oro para que tu palabra, Dios, en esta noche, Dios mío, redarguya, exhorte y que sea como ese bálsamo, Dios, que alivia toda carga, toda aflicción. Padre, en tus manos nos colocamos. Oro para que me deje el denuedo para predicar tu palabra. Yo decido menguar y que tú crezcas, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche bajo el tema: cuando Dios habla, temblad. O mejor dicho, temblad cuando Dios habla. Yo creo que todos nosotros, o para todos nosotros, es un privilegio escuchar la voz de Dios. Ahora, es una realidad de que, y la Biblia lo soporta, de que Dios, a través de los tiempos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha estado hablando. Y que en todo este tiempo Dios ha hablado y se ha manifestado de diferentes maneras. En los inicios, Jehová hablaba con Adán y Eva. Ellos tenían el privilegio de escuchar la voz audible del Señor. Era un gozo, un privilegio que constantemente Adán escuchara la voz audible del Señor. Vemos que en el pueblo de Israel, cuando estaba a cargo de Moisés, de todos estos líderes que el Señor escogió para guiar su pueblo, el Señor se manifestaba a ellos a través de su líder. Jehová mandaba llamar a Moisés y se le revelaba a él, y Moisés representaba la voz del pueblo de Israel. Y en distintas maneras Dios estuvo hablando en los tiempos apostólicos. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien era Dios mismo, le hablaba al hombre. Y Dios no ha parado de hablar. Nuestros tiempos, Dios sigue hablando. Como lo dije al principio, cambian las maneras, las formas, y Dios en este tiempo también puede hablar en voz audible, pero a veces nosotros como creyentes desarrollamos más, y es que pues por todo nuestro entorno y en el lugar donde estamos, en la tierra, hemos sabido ejercitar y desarrollar nuestros sentidos, como lo es el oído, la vista, el gusto, el olfato. Pero vemos de que no todo el tiempo el Señor, en este tiempo, en la dispensación de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, Él se manifiesta a través o hablándonos audiblemente. Pero hay personas que han tenido ese privilegio y Dios lo puede hacer. Y quiero decirte que la voz de Dios, la profecía más segura, más clara, la tenemos muy cerca de nosotros, y es las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchas veces por empeñarnos en querer escuchar la voz de Dios, despreciamos la palabra del Señor. Este libro que a través de los tiempos Dios ha preservado a grandes hombres como William Tyndale, como Jan Hus, como el mismo Martín Lutero, dieron su vida. Muchos murieron en la hoguera en el intento de traducir la Biblia, en el intento de lograr la alfabetización de muchas personas que, al no saber o conocer el idioma que en aquel entonces predominaba, como era el latín, eran engañados por los curas en los tiempos del curantismo. Entonces, vemos cómo el Señor usó grandes hombres en el intento de que la Biblia, los escritos, los manuscritos se mantuvieran. Y es por eso que yo invito a todos los que me están escuchando a darle valor
a darle importancia a las Sagradas Escrituras. Y mucho más en estos tiempos donde vemos que se levantan falsos maestros, falsos apóstoles. Es el tiempo de volvernos y sacar el espacio para meternos con la palabra del Señor, que es la voz de Dios para con nosotros. Es la profecía más segura. Ahora, cuando Dios habla, que Dios habla, Dios te ha empezado a hablar, Dios habla a través de las adoraciones, los cánticos, Dios habla a través del predicador, Dios te puede hablar hasta a través de un niño. Dios tiene múltiples maneras de manifestarse y de hablarle al ser humano, a la iglesia. Entonces, en el momento en que Dios habla, la voz de Dios tiene que producir algo en el que la escucha. Tiene que producir algo en aquel que está recibiendo la palabra del Señor. Es muy importante ser receptivos ante la palabra del Señor. Vemos como un hombre como Isaías, al ver la gloria de Dios, escuchar la voz de Dios, él cayó como muerto, dice Isaías. Ay de mí, que él dice que soy de labios inmundos. O sea, ante la gloria del Señor, al escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que temblar. Y cuando hablo de temblar, es que la palabra del Señor, la voz de Dios, debe de producir algo en nuestro corazón. Tenemos que estar sensibles ante la voz de Dios. Pero también es una realidad de que en muchas personas no sucede esto. Y para que me entienda mejor, quiero hacer una analogía con respecto a situaciones que suceden entre los padres y los hijos en los hogares. Yo he tenido la oportunidad de mirar y observar en varios hogares donde de pronto la madre, no porque no tenga autoridad sobre sus hijos, cuando ella le dice algo a su hijo o a su hija, esta persona no lo toma con el mismo respeto, no lo toma con ese mismo, o no valora las palabras de su madre, como si de pronto se lo estuviera diciendo su padre. Es decir, que le da más importancia al padre que a la madre. Y no depende de la madre, no, porque ella también tiene autoridad. La Biblia nos habla en el libro de Proverbios que nosotros, los hijos, no debemos despreciar la dirección de nuestra madre. Entonces, vemos de que más bien depende es del hijo, más bien depende de aquella persona que está recibiendo la palabra, ese lineamiento o esa norma. Es de nosotros cuando recibimos la palabra del Señor, porque eso mismo sucede cuando Dios habla. Pero ¿qué ha sucedido? Que muchos de nosotros hemos colocado normas, hemos colocado paradigmas, lineamientos. Bendito sea el Señor, hasta el punto de escoger predicadores, de escoger personas a la cual ya nos hemos inclinado, entonces a este escucho y a este no. Y viendo de que toda la persona que se levanta y que se dispone para predicar la palabra, tenemos que saber de que es la voz de Dios en el momento. Entonces, cuando Dios habla, algo debe de producir en nuestras vidas. Ahora, Dios nos puede hablar en momentos cuando de pronto nosotros, usted y yo, nos hemos estado como separando de Dios, como descarriando. Y vemos un claro ejemplo en lo que sucedió en David, el rey David, cuando pecó, cuando trajo a la mujer del soldado Urías y le falló a Dios. Y él no se había redarguido, se había acomodado. Él estaba allí en pecado. Y Dios en su infinita misericordia le envió al profeta Natán, que representaba en aquel momento la voz de Dios. Y dice la palabra que cuando Natán le habló de parte de Dios, David se compungió, se dolió. Entonces, la palabra de Dios lo hizo temblar. ¿Lo hizo qué? Lo llevó al arrepentimiento. Y estoy hablando a personas jóvenes que de pronto le habían fallado a Dios y que se habían acomodado allí en esa condición, en esa situación.
y parecía que como si no hubiera pasado nada. Y sí ha pasado algo. Y la forma en que usted debe de actuar ante la palabra del Señor, ante lo que Dios está poniendo en mis labios en este momento, es un dolor, es un deseo de qué, de llegar ante el Señor con un corazón humillado, dolido. ¿Por qué? Porque le ha fallado a Dios. La palabra del Señor, la voz de Dios produce arrepentimiento en nuestros corazones cuando le hemos fallado. Vemos también cuando Dios llamó a Abraham, a Moisés y así a muchos líderes para sacar adelante su pueblo de la esclavitud o para guiarlo en alguna misión que Dios tenía establecido. ¿Qué pasó? Eso produjo también algo en ellos y fue el accionar. Ellos creyeron, escucharon la voz de Dios y eso los hizo temblar, los hizo que moverse, avanzar. Pero ahora hay una realidad en el tiempo de hoy y es de que no hemos valorado en muchas oportunidades la voz de Dios. Hemos tenido un corazón duro, hemos rechazado la voz de Dios y eso refleja o eso repercute en el presente de la iglesia de hoy en día. El evangelio se vive es por fe y la fe viene por el oír la palabra. Es por eso la importancia de la palabra del Señor en nuestra vida, de escuchar y ser receptivo ante la voz de Dios a través de la palabra, que quiero enfatizar en la palabra en esta noche. Entonces, vemos de que por esos parámetros que hemos colocado, alguna vez, en alguna ocasión, rechazamos la voz de Dios, pero también encontramos de que en otra oportunidad hemos predispuesto, ya hemos tomado decisiones y Dios que nos ha dado un libre albedrío o la voluntad para opinar, para tomar decisiones, hemos ya armado nuestros planes y decidimos que rechazar la voz de Dios. Eso le sucedió a Joanán, ahí en el libro de Jeremías capítulo 42, que mandó al profeta Jeremías para que le dijera qué tenían que hacer en aquel tiempo cuando Babilonia destruyó al reino del sur, Judá. Pero ¿qué pasó? Ya ellos habían decidido ir a Egipto porque tenían miedo, porque ellos estaban atemorizados de pasar hambre, de pasar aflicciones, de pasar por dificultad. Y Dios le había mandado a estar allí en Babilonia, pero ellos no, ya habían dispuesto en su corazón ir para Egipto. ¿Para qué? Para entonces más adelante ver que lo que ellos temían, esto le aconteció. Alguien por allí dijo de que el proceso de varias generaciones humanas ha sido de esta manera: de la esclavitud a la fe espiritual, de la fe al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía y de la apatía de regreso a la esclavitud moral espiritual. El profeta menor Nahum fue un profeta que Dios le permitió tener esta visión acerca de la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio de Asiria. Pero quiero retroceder a algo que había acontecido entre 100 y 150 años atrás, y fue cuando el profeta Jonás, obligadamente por Dios lo envió allá a Nínive. ¿A qué? A pregonar el evangelio, a decirle: Nínive, si ustedes de aquí a 40 días no se arrepienten, el Señor, que ha visto todos sus pecados, todo lo que ustedes han hecho, serán destruidos. ¿Y qué fue lo que produjo en cada ninivita, en el rey de Nínive? La voz de Dios, la palabra del Señor. Ellos temblaron, ellos se conmovieron, y eso los llevó a ¿qué? A pregonar ayuno, a estar de luto, a vestirse de cilicio. Entonces vemos de que la voz de Dios produjo en ellos ¿qué? El deseo de ¿qué? De arrepentirse. Y eso es lo que le he venido hablando hasta el momento. Eso produjo la palabra del Señor.
Y como consecuencia, eso movió a Dios a misericordia y Dios perdonó sus pecados. Levanta las manos y alaba la gloria del Señor en esta noche. Temblar ante la voz de Dios para que sus misericordias recaigan sobre nuestras vidas. Nínive en ese momento recibió el perdón de Dios. Nínive creció. Nínive aumentó. Nínive fue una ciudad codiciable, una ciudad que, bendito sea el Señor, fue la ciudad en aquel momento, en el siglo 7, la más importante. Era el imperio de Asiria. Pero también vemos una realidad de que después de los 100 o entre 100 y 150 años, tiempo en el que nació una nueva generación, vemos de que se pervirtieron. Fue una nación que no siguió los caminos de sus padres. Ahora, cuando esta situación sucede, cuando esto pasa, algo sucedió. Y nos damos cuenta a través de la palabra, por la voz de Dios en el pueblo de Israel, de que Dios le mandaba a los padres de que le enseñaran y que le recordaran los mandatos, lo que Dios había hablado, para que entonces cuando esta nueva generación creciera, no se apartaran de sus caminos. Y es allí también donde encontramos muchas fiestas, como la del Purín, como la de en los tiempos que vemos de la Pascua, que fueron momentos que sucedieron en el pasado y que los judíos tenían que celebrar que en memoria, para recordar algo que Dios había hecho en el pasado, y que esta nueva generación recordara la gloria, el poder de Dios, y que se mantuvieran allí en los mandatos. Y esto pudo haber pasado en ellos, como también es posible que pudo pasar en esta nueva generación de Nínive, que endurecieron su corazón, que se dieron a los placeres de este mundo y desviaron su corazón de Dios ante las cosas paganas. Nínive ahora era una ciudad idólatra. Nínive era una de las ciudades del imperio de Asiria, uno de los imperios más sangrientos que ha podido haber en la historia. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estudiaba acerca de los soldados de Asiria era de que para aterrorizar y atemorizar a sus enemigos, ellos venían y a los que traían cautivos le quitaban toda la piel y los colocaban ahí en el sol para que los esclavos, para que los enemigos vieran cuán tan fuertes, tan sangrientos eran ellos. Y eso producía temor. Ahora, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, quiero mostrarle un ejemplo en la manera como el enemigo ataca, como el enemigo sitia, como oprime, bendito sea el Señor, con el objetivo de ¿qué? De mostrarle a usted de que muchas veces tomamos la actitud incorrecta por no guardar la palabra, por ignorar los mandatos del Señor. ¿A qué me refiero? A que en vez de temblar ante la voz de Dios, que produce en nosotros más fe, que aumenta nuestra fe, nuestra confianza en Dios, preferimos mejor escuchar la voz del enemigo. Y en vez de temblar de lo que Dios dice, más bien temblamos por lo que el enemigo nos dice. En el libro, o antes del libro de Ezequiel 18, quiere mostrarte por qué es que debemos temblar ante Dios. En el pasaje que leímos, muestra acerca de los atributos de Dios. Nos dice de que Dios es celoso, que Dios es vengador. Y ciertamente es así, porque ¿qué relación tiene Dios con Belial? El evangelio con el mundo, nada. No tenemos nada que envidiarle al mundo. Y Dios es celoso. Dios es vengador. Dios también es tardo para la ira y grande en poder y grande en misericordia, añado allí. Él dice en su palabra que no tendrá por inocente al culpable. También nos dice que los montes tiemblan, los collados se derriten, que la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan temblar ante la presencia del Señor.
Pero también nos dice de que Jehová es bueno, que Jehová es fortaleza en el día de la angustia, que Jehová conoce a los que en él confían. Jehová conoce a los que en él han depositado su confianza. Atributos de Dios. Y esto nos debe de a nosotros darnos seguridad de que es ante Dios que tenemos que temblar, que es ante Dios, porque Él es quien tiene el poder para destruir nuestras vidas y para darnos vida también. Y en los momentos que estemos angustiados, en los momentos que estemos pasando por alguna aflicción, Él también nos dice de que como Él es bueno, Él será nuestra fortaleza en el día de la angustia. Pero también nos dice de que Él conoce a aquellos que han depositado su confianza. Pero como te dije ahorita, a veces no pasa así en nosotros. A veces por no refugiarnos en la palabra del Señor cometemos el error de escuchar a nuestro enemigo. Y en Ezequías, en Segunda de Reyes, capítulo 18, dice la palabra del Señor hablando del reinado de Ezequías y que casualmente era Senaquerib con el imperio de Asiria, que los había sitiado, que estaba allí, bendito sea el Señor, para destruirlo. Ya Asiria había destruido al reino del norte, a Israel. Estaba destruida. Había destruido 10 tribus de Israel y solo quedaban 2 tribus, y que era ahí en el reino del sur, en Judá. Y en el tiempo de Ezequías, ellos vieron la opresión. Ellos fueron atacados, fueron sitiados. Y no fue solo eso, sino que Senaquerib envió a Rabsacés, al Sartán, y allí ellos estaban hablando en voz alta, en voz fuerte, con el fin de ¿qué? De atemorizar a toda la población de Judá. Y Senaquerib estaba en un momento grande de aflicción. Es posible que él allí en ese momento, dando el pueblo con miedo, con temor, eso llegaba a ser para él que algo contraproducente, porque hasta el pueblo lo podía tener de enemigo, porque Senaquerib a través de sus hombres le estaba diciendo que se aliaran, que en qué habían depositado ellos su confianza. Y sabes que en algún momento Ezequías flaqueó, Ezequías desfalleció su fe, su confianza, y en lo que él antes había decidido, y era de que no ser subyugado por Senaquerib, donde él le había renunciado a pagarle tributo como lo hacían las demás naciones. Entonces Senaquerib en esta oportunidad, o más bien Ezequías, le dio a Senaquerib que qué tenían que hacer para que ellos los dejaran tranquilos. Desfalleció su fe, y esto trajo como consecuencia que Ezequías sacó tesoros del templo, cosas preciadas del templo, porque su fe menguó, porque flaqueó, porque escuchó fue la voz del enemigo y no prevaleció en la voz de Dios, no tembló ante Dios sino ante el enemigo. Y así ha sucedido ante muchos jóvenes que me están escuchando, que por la aflicción, por la opresión de muchos en la escuela, en la universidad, en las calles, aún entre sus padres que no son creyentes, los han sitiado, los han cercado, buscando de que su fe mengue, de que no se consagren como Dios demanda. Y entonces ellos han cedido a cosas que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. Hablo de jóvenes porque he escuchado que tenían cosas grandes en Dios, que tenían sueños que Dios le había hablado, que tenían el privilegio de que aún de escuchar la voz de Dios, que tenían el privilegio de que cuando tocaban, oraban por un enfermo, sanaba, cosas grandes a quien Dios le había dado, pero por un momento en el que fueron sitiados por el enemigo, entonces su fe menguó y han soltado las cosas preciosas que Dios le ha dado. Hay muchas jovencitas que han perdido cosas que eran de gran estima para ellas y más para Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha ido en contra. Hablo también a jóvenes,
Cristianos, bendito sea el Señor, que en este tiempo se sienten como paralizados, porque eso es lo que hace el enemigo cuando sitia allí Ezequías y el pueblo no podían salir a buscar el alimento, a ir a los cultivos, los ríos. Ellos hasta habían provocado la sequía para que el enemigo no tuviera con qué beber, con qué sostenerse allí, porque eran meses e inclusive en otras oportunidades hasta años que duraba la sitiada para que ¿qué? Para que el pueblo o al pueblo se le acabara el alimento, para que al pueblo las fuerzas se fueran debilitando y entonces ellos renunciaran, tiraran la toalla. Y eso es lo que quiere el enemigo contigo. Eso es lo que el enemigo está buscando, de que tú tires la toalla, de que tú tiembles ante las amenazas que él está haciendo. Pero Dios te ha traído esta palabra para que te mantenga, para que no tiemble ante los dardos del enemigo, no. Dardos que vienen a tu mente, dardos que de pronto del pasado, cuando de pronto no conocías a Dios y que en este tiempo el enemigo te lo está colocando ahí en la mente para ensuciarte, para hacerte sentir de que tú no eres digno de tener la presencia de Dios, de servirle a Dios, pero son mentiras de Satanás, porque si ya usted se reconcilió con el Señor, si tú aceptaste a Cristo, si tú le pediste perdón, tu vida es renovada. Ya Dios no se acuerda de tu vida pasada. Ahora eres una nueva vida en Cristo Jesús. Pero hay que entender que el enemigo hace todo esto para traer vergüenza, para hacernos sentir sucios. Pero tú que sabes que estás caminando con Dios. Usted que me está escuchando y le ha sido fiel al Señor. Hay una palabra que Dios me ha dado para ti en esta noche. Dios sabe cómo has venido tú en este momento. Dios sabe con qué has estado batallando. Dios lo sabe. Y Dios le dio al pueblo de Judá, al reino del sur. En el versículo 12, la palabra del Señor dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, hablando de el imperio de Asiria, de Nínive, de los enemigos, de tus enemigos, de mis enemigos, el Señor dice: ellos serán talados y él pasará. Ahora Dios nos habla a nosotros: bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Querido hermano, y usted se dirá, pero ¿cómo así que Dios me ha afligido? ¿Cómo así que Dios no me afligirá ya más? Detrás de todo lo que te está aconteciendo, detrás de todo lo que te está produciendo dolor, aflicción, Dios ha estado allí. Dios ha estado allí. Quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber en lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. Dios no es loco. Y Dios es quien ha estado a través de la aflicción en tu vida. Cuando no le conocía, Dios utilizó la aflicción, el dolor, para que te humillara, para que reconocieras de que el hombre, de que lo material, de que los vicios no iban a llenar ni te iban a dar la solución que tú estabas buscando en ese entonces. Y ahora en Dios, Dios también hace uso de la aflicción. ¿Para qué? Para probarte si has guardado los mandamientos. Te ha afligido también. ¿Para qué? Para que lo conozcas más. Cosas que de pronto hombres, tus padres, familiares, otros hermanos que estuvieron antes que tú no conocieron, no experimentaron. Las pruebas, la aflicción que Dios coloca en nuestras vidas tienen propósito. Y esas aflicciones nos permiten que conocer más a Dios. A través de las aflicciones, nosotros, porque Dios nos conoce, somos dados a buscarle más. Nos quebranta, nos mueve, nos aviva. Aquel momento cuando Jeremías, en medio de la aflicción de que todo lo que hablaba, bendito sea el Señor, el pueblo no lo escuchaba. Él veía que no conseguía nada hablándole al pueblo de parte de Dios, hasta el punto que decidió tirar la toalla, de que ya no iba a hablar más en el nombre del Señor. Y ahí enseguida se metió Dios y Jeremías expresó las palabras que más fuerte fue Dios que lo que él quería hacer. Y él experimentó eso con Dios. Y yo sé que muchos que me están escuchando han tenido también experiencias preciosas, maravillosas en medio de la aflicción, porque Dios tiene propósito. Ahora, en la aflicción también tiene tiempo, porque Dios también nos los ha prometido de que vienen, hay, y nosotros tenemos tiempos de refrigerio. Y en esta noche te quiero decir de que la bendición, o una de las bendiciones, cuando nosotros temblamos y guardamos los mandamientos del Señor en medio de las pruebas, dice el Señor: bastante te he afligido, no te afligiré ya más, no te afligiré ya más. Y yo le pido al Señor que usted atesore esta palabra, una palabra del Señor fresca para tu vida en esta noche. Tú que me estás escuchando hoy, Dios te dice: bastante te he afligido. Yo sé lo que has estado pasando, pero yo he estado contigo. No te afligiré ya más. Y así como el Señor destruyó con sus propias manos a Senaquerí, puso confusión entre sus soldados y se fueron para otro lado, y allá que amaneció la espada de Jehová y trajo una mortandad entre el ejército de Senaquerí. Cuando Dios trajo palabra acerca del profeta Isaías, el Señor, viendo la humillación de este rey, y es lo que Dios nos demanda, que debemos temblar ante su palabra, guardar la palabra del Señor, valorarla. Bendito sea el Señor. Y Dios está dispuesto a darte, a traer ese tiempo de refrigerio, a quitarte la aflicción por un tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido con gran fuerza en este tiempo en tu vida. Y Dios sabe que venciéndolo en este momento, tú vas a poder dar más. Quiero terminar con el versículo 15 que dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Bendito sea el Señor para siempre. Celebra. Hoy es una noche para celebrar. Es una noche en el que yo sé que después que oremos, una administración que
Dios no va a permitir, tu vida va a cambiar. Y tú que has recibido la palabra del Señor en esta noche, también creo en Dios de que tu vida va a ser diferente. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor en esta noche? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que hoy el Señor nos ha prometido quitar su aflicción? Porque es un nuevo tiempo y Dios sabe que esas cosas que estaban allí latentes en nuestras vidas, a muchos el temor, el miedo habían cedido, otros estaban como paralizados, pero Dios ha decidido algo en esta noche y por eso quiero orar por tu vida. Y antes quiero guiarte en una oración y te pido que la hagas de todo corazón. Repite conmigo y Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo en esta noche quiero ponerme a cuentas contigo. Es posible, Dios, de que en algún momento de mi vida había cedido por el miedo, el temor, por la dificultad que estaba atravesando. Y hoy quiero pedirte perdón. Hoy quiero reconciliarme contigo. Perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Límpiame con tu sangre preciosa. Ayúdame, Dios, a guardar tu palabra, a temblar, Dios mío, delante de tu presencia al escuchar tu voz. Dios, para que entonces así, Señor, tú guardes mis caminos, Dios, en tu palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Dios, por cada uno de mis hermanos, por esta nueva generación, Señor, que se está despertando, Dios, en tiempo de dificultad, en tiempo, Dios mío, de aflicción. Señor, yo sé que hay gozo en tu corazón, Dios mío, por esta generación, Padre, que se ha negado a los placeres del mundo. Señor, en una edad bastante difícil, ante tantas tentaciones, ante tantas invitaciones que el enemigo, Señor, le presenta, Dios amado, al hombre, al joven, Dios. Yo quiero, Dios mío, en esta hora que seas tú guardando su vida. Oro para que, Señor, los cubras con tu sangre poderosa. Oro, Dios mío, Señor, que te glorifiques en sus vidas. Oro, Señor, para que así como miraste, Dios, Señor, y el sitio, Dios mío, ese cerco, Dios, que tenía el enemigo, Dios amado, ante el reino del sur. Padre, yo sé que el enemigo ha colocado cerco, Dios, alrededor de muchos. Yo sé que el enemigo, Señor, ha enviado dardos, Dios. Yo sé que hay muchos enemigos, Señor, que por envidia se han dado, Dios mío, a la hechicería, a la brujería, Dios amado. Padre, y eso ha paralizado, Señor, a muchos, Señor, de tu pueblo. Padre, los ha tenido allí, Señor, Dios mío, como sin avanzar. Dios, pero también creo, Señor, de que tú le has hablado a muchos, Señor, mucho tiempo atrás, de que hay promesas en ti, Señor, hay sueños. Dios mío, y oro para que en esta noche, esos sueños, Señor, que de pronto, Dios, ya se habían apagado en muchos, vuelvan a florecer, vuelvan, Dios mío, Señor, a levantarse en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro para que avives, Dios mío, el fuego de tu Espíritu Santo en su vida. Oro para que rompas las cadenas, Dios, para que desates toda ligadura, toda opresión del diablo, Dios mío, toda tentación, Señor, todo dardo de fuego a las mentes, Señor, con pensamientos sucios, Dios mío, pensamientos, Señor, que van en contra de tu voluntad, Señor, pensamientos concupiscentes, pensamientos de maldad, Dios mío, pensamientos, Señor, que de pronto en algunos ya han entrado, ya han hallado cabida, Dios, en la cual,
Señor, le han abierto puertas, Dios mío. Oro para que los perdone. Oro para que tu Espíritu Santo los redarguya. Dios mío, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia. Bendice esta juventud, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra, Dios, que se haga manifiesta en esta hora, Dios mío. Que el fuego de tu Espíritu Santo empiece a ministrar las vidas, Dios mío. Aquel Señor, Dios amado, que la carga era pesada, que la aflicción, Dios mío, era tan fuerte, Dios, que no sabía qué hacer. Espíritu de Dios, consuela, Señor, en esta hora. Es un tiempo, Dios mío, Señor, en el cual, Dios, tú te estás glorificando en nuestras vidas para traer consuelo. Señor, Dios mío, Padre, así como Nahum, Dios, que significa el que consuela, Dios, tú consuela. Consuela en esta noche, Dios mío. Consuela en esta noche, quita la carga.